La palabra del Señor es clara cuando le habla al espíritu del hombre. Todo ser humano que ha muerto espiritualmente no puede entender la palabra del Señor. Nadie muerto espiritualmente puede entender la palabra del Señor. El vocabulario del reino es un vocabulario espiritual. Como único el hombre puede entender la palabra del Señor es viviendo en el espíritu. La palabra del Señor es demasiado espiritual, es demasiado sobrenatural. Por eso el hombre no puede entender la palabra del Señor cuando Dios le habla a su espíritu. ¿Por qué el hombre no puede entender la palabra del Señor en ciertos aspectos? ¿A qué aspectos me refiero? Cuando Dios le habla al hombre de espíritus, cuando Dios le habla al hombre de la carne. La carne es aquel lugar donde habita Satanás. El espíritu y la carne siempre van a estar en contra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre que Dios llama? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre que Dios llama a su obra? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano que Dios llama a su obra para caer en un deseo carnal? Para dar un ejemplo, es mirar al mundo. El hombre que Dios llama a trabajar en su obra para caer en algún deseo carnal o en la trampa de Satanás, lo cual es lo mismo. Lo único que tiene que hacer es hacer aquello que Dios le dijo que no haga. Esta es la carne. Este deseo no viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce a Dios y conoce lo espiritual. Dios le dice al hombre claramente qué es lo que le pertenece a la carne. Es el mundo y sus deseos. Cuando el hombre vive en la carne no puede entender las situaciones espirituales, no las va a entender. El alimento que le da el falso maestro y el falso profeta al hombre es alimento que viene de la carne. Satanás, siendo astuto desde el principio, Satanás conoció qué era lo que podía hacer caer al hombre. Hay frutos de los cuales Dios le habla al hombre que no puede tocar. Y hay frutos que Dios le dijo al hombre que podía tocar. Hay lugares donde el hombre no puede estar. La palabra del Señor es clara. Y hay lugares donde el hombre puede estar. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no puede salirse del lugar donde Dios lo ha depositado. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice a través de su palabra en Génesis 3? Maravilloso es el Señor. Génesis 2. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice en Génesis 2? Y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo limpiase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás.
Dios claramente nos muestra en la palabra qué es lo que hace cuando Él llama al hombre a trabajar en su obra. Dios deposita al hombre en el ministerio que le entrega. Dios nos dice que este ministerio Dios se lo entrega para que lo labre y lo limpie. Dios claramente le habla al espíritu del hombre y le dice que tiene que mantener este lugar limpio, purificado y libre del deseo de la carne. La limpieza de la que Dios habla es espiritual. La limpieza de la que Dios le habla al hombre a través de su palabra, por la cual el hombre debe de mantener el ministerio que Dios le entrega, es espiritual. Dios le entrega el ministerio al hombre para que el hombre lo guarde, para que el hombre lo cuide con temor y temblor, porque este ministerio no es del hombre, es de Dios. Las almas que van a la casa del Señor no son del hombre, son de Dios. Dios le pide al hombre que cuide y que labre el ministerio que Dios le entrega, que Él mismo le entrega. Para el hombre cuidar este ministerio se debe de mantener en el espíritu. Inmediatamente el hombre muera espiritualmente, va a hacer lo contrario a lo que Dios le dijo.